Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Sábados a las 6 de la tarde, reunión de matrimonio. Y para que no haya aquí un debate si había o no había. Sí, hay. Sábado a las 6 de la tarde, reunión de matrimonio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro que estén bien. La palabra bien abarca muchas cosas, pero tenemos que estar convencidos de que estamos bien, ¿o no? Porque a veces decimos bien, pero la verdad que no estamos tan bien. Saludamos a las mamitas también en su día, a todas las mamitas presentes, a las que tampoco, a las que no están, por supuesto, y que el Señor les bendiga no solamente este día, sino que cada día de su vida en esta tremenda labor y rol que tienen, dada por el Señor aquí en la tierra. El antónimo de gozo es tristeza, amargura. El antónimo de unión es separación, discordia. El antónimo de paz es ansiedad, guerra, pleitos. El antónimo de firme es vacilante, inestable. Así iniciamos el sermón de la semana pasada. También decíamos el domingo anterior que sin duda el ser humano vive como en un péndulo, experimentando gozo y tristeza, unión de separación. Experimenta periodos de paz y ansiedad. A veces todo está calmo, pero de repente hay pleitos. O algún día estamos firmes, pero también vacilantes, divididos en nuestras emociones y sentimientos, a lo que muchos llaman una mente dividida. Una mente dividida asemeja a una persona tambaleándose continuamente, incapaz de mantener el equilibrio, de estar en un estado de sosiego, sin lograr nada trascendental porque su mente está dividida. En tales circunstancias las personas no podemos tener nuestra mente dividida porque tiene la idea de no poder controlar nuestra vida. No sé si a usted alguna vez le ha pasado algo de esto. Por eso quiero invitarle esta mañana a que volvamos a Filipenses 4, versos del 1 al 7. Filipenses 4, versos del 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra. Como siempre, Señor, sabemos que nosotros somos débiles y tardos, no solo para entender tu palabra, sino también, Señor, para exponerla y expresarla. Por eso, Señor, pido tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, para que mis hermanos puedan comprender tu palabra y para que yo la pueda expresar, Señor, de una forma fiel y verdadera, Padre. Te damos gracias, Señor, confiando en tu soberanía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo dijo que el estar firmes en unidad, en gozo, solo es posible en Cristo. Él nos capacita para ello. Ahora podemos entender el concepto de
capacitarnos para, podemos entender el concepto de que Cristo es quien nos mantiene unidos, que nos mantiene firmes y que en Cristo hay gozo. También a través de esta carta sabemos hacia dónde debe ir el cristiano, hacia dónde apunta, que es ser semejantes a Cristo. La pregunta que surge es, ¿cómo me capacita para ello? ¿Cómo logro esto en mi vida? Y no se quede simplemente en palabras bonitas, en palabras conmovedoras, que no solamente se quede en un conocimiento intelectual, sino cómo yo logro llevar esto a la práctica en mi vida. Y el apóstol Pablo nos revela el secreto para ser capaces de vivir de esta manera, de estar firmes en el Señor, con gozo en el Señor, en unidad. ¿Cómo yo logro seguir en esta carrera a la meta que es ser semejantes a Cristo? Y decíamos la semana pasada que la clave está en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el poder del cristiano, la clave del cristiano para poder aplicar los imperativos de Dios, que es su palabra, para poder aplicar los mandatos de Dios a mi vida, dice el apóstol Pablo, que está en la oración. Mejor dicho, ¿hacia dónde va dirigida nuestra oración? La oración es el instrumento, pero la obra la realiza Dios. La oración es el instrumento, pero la obra la hace a donde va dirigida nuestra oración. ¿Por qué? Porque no existe un poder más grande, más valioso, más transformador que el conectarnos con la presencia de Dios. Porque cuando nos conectamos con el Señor, allí es donde encontramos el poder, la sabiduría, la gracia para vivir de acuerdo a las demandas que Él hace en su palabra. Y Dios es tan magnífico que yo creo que no hay palabras para describirlo, que no solamente demanda algo, sino que nos da también juntamente con la demanda la forma y el poder de suplir, de ser capaces de cumplir esa demanda. En otras palabras, el poder del creyente para vivir la vida cristiana que se nos demanda es la oración. Nosotros no somos capaces en sí mismos de poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos obedecer a Dios bajo nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos comprender la voluntad de Dios bajo nuestro propio intelecto. Nosotros no podemos saber y entender la voluntad de Dios y aceptarla si no hay un poder actuando en nosotros. Y en este contexto el apóstol Pablo dice, número 1, que lo vimos la semana pasada, el creyente no puede tener su mente dividida. Como a veces decimos también de aquí, el creyente no puede tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. La oración protege al creyente de tener una mente dividida, afanada, preocupación desmedida para lograr lo que la persona desea. Por eso el versículo dice, por nada estéis afanosos. Dice, por nada. Vuelvo a repetir, por nada. ¿Y qué significa por nada? Nada. Es bonito decirlo. Pero ¿cómo logro no estar afanado por nada si vivimos en un mundo lleno de afanes?
También decíamos, no es una preocupación correcta cuando nuestro corazón solo busca más y más comodidad para sí mismo, como si eso fuera el centro de la vida del cristiano. Cuando eso ocurre en la vida de las personas, solo evidencia en dónde está puesto nuestro corazón. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Ahora, eso lo vimos la semana pasada. Ahora, esta oración, dice el apóstol Pablo, debe ir incluida, ¿qué cosa? Acción de gracia. Gratitud, primeramente hacia Dios y hacia los demás. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas. Después dice, peticiones sí, después dice, con acciones de gracia. La gratitud, ¿y por qué con acciones de gracia? ¿Por qué deben ir acompañada con acciones de gracia? Porque la gratitud me saca a mí de la acción como foco central. A mí me retira de la acción y me centro en el soberano de todas las cosas, que es Dios. Con acciones de gracia. Porque el hecho de poder orar a Dios es producto de la gracia de Dios derramada en nuestra vida. Ni eso nos pertenece. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo enfatiza la importancia de acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a tener misericordia y a brindar ayuda necesaria en el momento, dice, oportuno. Socorro en el momento oportuno. El llamado es a no tener miedo, a acercarnos a Dios con valentía, sabiendo que recibiremos su gracia y apoyo, misericordia y socorro. Miren lo que está prometiendo este versículo. Acerquémonos pues confiadamente, tranquilamente, reposadamente, sin temor, sin angustia, al trono de la gracia, de donde proviene todo. El apóstol Pablo dice que debemos dar gracias en todo, en todo. Y eso incluye el dolor también. En la alegría igualmente. Pero también cuando habla de todo está incluido el dolor. Esto implica dos cosas: gratitud y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas bien y para bien, podemos realmente sentir hacia Él perfecta gratitud, la cual demanda de cada uno de nosotros en la oración. Esta frase a mí me hacía pensar que hay tantas muletillas en nosotros, tantas palabras que decimos constantemente que están en nuestro vocabulario. Y esta es una de ellas. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero realmente estamos teniendo esa gratitud verdadera a Dios siempre.
o solamente cuando las cosas parecen conforme a mi sentir, a mi pensar que van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo quiero, a los deseos de mi corazón? Cuando damos gracias a Dios en medio de la oración, lo que queremos transmitir o lo que debemos transmitir es que independiente de lo que Dios haga, yo quiero hacer su voluntad. Pero que también su voluntad se haga en mí. Y yo aceptarla con gratitud. Porque entiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Siempre repetimos también esas frases. Buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van como yo quiero? ¿Qué pasa cuando las cosas o las cosas que yo demando del otro no son satisfechas? ¿Qué pasa cuando pido aumento de sueldo y no me lo dan? Una cosa tan cotidiana que los que hemos trabajado sabemos lo que eso significa. Primero, armarnos de valor para ir ante el jefe y juntar todos los argumentos para decir yo quiero que me suba el sueldo. Pero ¿qué pasa cuando te dicen no hay ninguna posibilidad? ¿Qué pasa cuando uno sale de la oficina entendiendo que el jefe está más mal que yo y la empresa está más mal que yo y yo debo cooperar con la empresa? Cuando oramos debemos siempre recordar tres cosas. Debemos recordar el amor de Dios, que siempre desea solo lo mejor para nosotros. Debemos recordar la sabiduría de Dios. ¿Quién es más sabio que yo? ¿Quién es el único que sabe lo que es mejor para nosotros? Debemos recordar el poder de Dios, que es el único que puede hacer lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando oramos con una confianza perfecta en el amor, la sabiduría y el poder de Dios, encontramos lo que el mundo, lo que el hombre, lo que la sociedad, lo que la cultura, lo que el tiempo ha perseguido a través de los años, que es la paz de Dios que escapa a todo entendimiento. Leámoslo. Número 1, dijimos, el creyente no puede tener una mente dividida. Número 2, la oración permite al creyente tener lo que todo el mundo desea, paz. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, dígame, ¿acaso esto no es maravilloso? Este versículo nos enseña que la oración permite al creyente tener paz, la paz de Dios. El afán, los afanes tienen que ver con una mente dividida. Lo vimos a profundidad la semana pasada. Con un desorden sentimental, con una división mental. Y la oración nos lleva a tener paz, armonía en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, que, como decía al inicio, son vacilantes. Siempre estamos en un péndulo. La palabra de Dios nos habla también de la paz con Dios en Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros éramos enemigos de Dios. Así lo dice su palabra, Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese es un tipo de paz. Esta paz la logró nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Nos liberó del pecado,
de la muerte. Él pagó por nuestros pecados. Y al recibirle como nuestro Señor y Salvador, hemos sido reconciliados con Él. Y eso nadie me lo puede quitar. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos habla también de la paz de Dios, que es otra cosa, que es la que estamos viendo o la que queremos ver nosotros. La paz de Dios que tiene que ver con la comunión, con la relación que tengo con Él. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, lo sabemos de memoria, mi paz. Pero después dice, punto seguido, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Está hablando de la paz interior. Mire, los discípulos estaban profundamente perplejos debido al anuncio en los capítulos anteriores de Juan de que iba a ser traicionado por uno de ellos. Estaban todos contentos siguiendo a Jesús, habían dejado todo su familia, su trabajo y estaban siguiendo a Jesús, y de repente Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Wow. Pero también le dijo, uno de ustedes me va a negar, y se lo dijo especialmente a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro cuando él le dijo eso? Ah, qué buena onda. Yo voy a ser aquel que te voy a negar 3 veces. No, eso es imposible. Pero también estaban compungidos cuando él le dijo que él se iba a ir del mundo, que los iba a dejar. Su mente se dividió. Con toda razón, pues ellos habían dejado, como dije, todo lo que tenían para seguir a Jesús. En Él estaba puesta toda su esperanza, toda su confianza. En Él estaba depositada toda su vida. Hay un dicho que dice, ellos quemaron los puentes y los barcos porque para ellos no había regreso. Ellos iban a seguir al Mesías. Ahora, claramente ellos tenían un concepto equivocado porque ellos creían que se iba a levantar un rey. No quiero entrar en la mente de ellos, pero yo me imaginaba, quizás alguno dijo, yo puedo ser el ministro de justicia, yo puedo ser el secretario de gobierno. Entonces vale la pena dejar todo esto porque vamos a tener un futuro mejor. Pero Jesús le dijo, ¿saben qué? Están equivocados. Yo me voy a ir de esta tierra. Yo los voy a dejar solos. ¿Y qué pasó con su rostro? ¿Qué pasó con su interior? ¿Qué pasó con sus sentimientos? ¿Qué hubo en ellos? Desesperación, preocupación. Su mente se dividieron y empezaron a pensar qué sería de ellos cuando Él no estuviera. ¿Qué pasaría cuando el Mesías no estuviera? Aún no se había ido y en ellos ya había temor. Y Él les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Turbados estaban y temerosos. Mire, la versión NTV traduce este mismo versículo, Juan 14:27, de la siguiente manera. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Me gustó mucho esa versión. La palabra paz viene del hebreo shalom, que se convirtió
en un saludo para el pueblo de Dios. Esta paz que es desconocida para quienes no son salvos. Hermano, esta paz no la puede experimentar alguien que no ha entregado, que no ha entendido, que no ha comprendido que Jesucristo es el Señor de su vida. Y esta paz que viene para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo transformando nuestra vida, asegura la calma en tiempos difíciles. Asegura silenciar el temor que reina en nuestros corazones y conservar la armonía de nuestra mente y nuestro corazón. Entendiendo que el cumplimiento de la perfecta paz que hoy día en parte podemos experimentar, vendrá a su cumplimiento pleno cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, cuando por algún afán, alguna circunstancia, perdemos esa paz, lo que yo entiendo de este texto es que la puedo recobrar por medio de doblar mis rodillas delante del Señor. Cuando mi corazón se turba, cuando yo estoy en dificultades, pero cuando también está todo bien, yo doblo mis rodillas y puedo recobrar esta paz en la cual el apóstol Pablo hace mención. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que se abate de nosotros? ¿No es el corazón y la mente? ¿No es ahí donde empezamos a experimentar los primeros temores, las angustias, las zozobras de la vida? Sin duda que vivimos en un mundo donde no hay paz. Pero si preguntáramos, y no hace falta preguntar, todo el mundo quiere paz. Sin embargo, vivimos en un mundo donde hay incertidumbre, guerras, inseguridad, conflictos personales a diarios entre la familia, los esposos, los hijos, los amigos. Vivimos en constante discordia. Vivimos en inseguridades de nosotros mismos que nos consumen. Es común escuchar crisis, que la gente sufre de crisis de pánico, de depresión. ¿Qué pasa cuando perdemos el trabajo? A veces llevamos años trabajando en una empresa. Con solamente a veces escuchar rumores que van a haber reducción de personal, empezamos a preguntarnos, ¿seré yo, Señor? Y aún sabiendo que no tenemos nada seguro. Aún sabiendo que yo de por vida no voy a permanecer en ese trabajo. Aún sabiendo que llegará el día en que me van a decir, usted no es necesario. Pero si yo di todo por esto, yo entregué todo por esto. No importa, pero usted no es necesario. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Qué pasa en ese instante en nuestra vida? ¿Acaso nuestra mente no se divide? ¿Acaso nuestro pensamiento y nuestro corazón no se congoja? Sin embargo, nosotros, los cristianos, al estar unidos con Cristo en una relación íntima con Él, Él nos asegura que el Paracleto, que su Espíritu Santo, que el ayudador, que el consolador, que el Espíritu Santo que está en Cristo, que ha estado por los siglos de los siglos, habita en medio de nosotros. Habita en nosotros. Cuando tenemos una relación con aquel que nos asegura que Él fue quien nos llamó, que Él nos justificó y que Él nos santifica y que también en Él seremos glorificados,
podemos tener paz en medio de las dificultades más grandes de esta tierra y de este mundo. Aún en medio de nuestra inconsecuencia como cristianos muchas veces. Porque somos débiles. Somos frágiles. Somos flacos, sin fuerza y sin poder. Pero el Señor dice que en medio de esa debilidad podemos tener paz. Porque esa paz no la produzco yo. No la hago yo. Sino que esa paz es del Señor. Es del Señor en nosotros. Por eso Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Wow. Como les decía la semana pasada, cuando entendemos esto, uno dice, tanto tiempo que me desvelé, preocupado y perdí tiempo en darle gracias a Dios. ¿Cuántas noches de desvelo, preocupado, angustiado, sin poder descansar? Porque creemos que nosotros tenemos la capacidad de hacer que sucedan las cosas. ¿Cuánto tiempo perdido en afanes, en angustia, en mal genio, en malos tratos, producto de este afán y desesperación? Pero cuando entendemos que si vamos a la presencia de Dios, que Él es soberano, que Él está por sobre todas las cosas, la paz de Dios, su paz, habita en nosotros. Habita en nosotros. Juan 16:33 dice, estas cosas se os he hablado para que en mí tengáis. Pero ¿qué dice también? En el mundo tendréis, pero sin embargo, aunque confiad. ¿Qué produce cuando tenemos confianza en alguien? Dios dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es capaz de pasar aquí adelante, ponerse aquí y tirarse atrás? ¿Hay alguien que pueda? ¿Está Salvador por ahí para que lo sostenga? ¿A uno grandote sería capaz? Salvador es uno chiquitito así. Hermano Joel, ¿usted vendría? En media desproporcionada. Pero en el fondo, cuando confiamos en Dios, no debemos mirar con ojos humanos. No estoy diciendo que hagamos esa prueba, eso es una locura. Lo que estoy diciendo, lo que está diciendo la palabra, dice en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, tírense, están, yo los voy a guardar, denle, vamos adelante. ¿En qué? Cuando lo hago por mi fuerza no hay confianza, pero cuando yo deposito la confianza en Cristo Jesús, dice, confiad porque yo he vencido al mundo. ¿De quién es la victoria entonces? De Dios y no nuestra. Ahora, ¿cómo encontramos esa paz? Porque es bonito hablar así. Oh, hasta yo me emociono y quiero esa paz. ¿Cómo nos hacemos de esta promesa que está en la palabra de Dios? Y que es un regalo para nosotros. Y que vive en nosotros, pero que esa paz debe ser activada. ¿Y cómo la activo? ¿Cómo yo logro entender, tener paz en medio de los conflictos de este mundo? En no tener una mente dividida, en poder tener una armonía perfecta con Dios. Y la palabra está diciendo que es por medio de la oración y el estudio de su palabra. ¿Se da cuenta? Por la oración
y el estudio de su palabra. Y la paz de Dios, mire, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos no están diciendo que debemos anular nuestros pensamientos, no está diciendo que debemos anular nuestras emociones, no estamos diciendo que nunca vamos a tener temor ni miedo, sino que está diciendo que debemos sujetarlos, canalizarlos, llevarlos a Dios por medio de la oración con acciones de gracia. Porque en Él encontraremos esa paz que escapa a todo entendimiento. Ahí está. Es por medio de la oración y la palabra. Solo podemos experimentar paz de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Cuando volcamos nuestro corazón en oración, cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia a Dios y Dios permite que su paz venga sobre nosotros. Cuando oramos, reconocemos nuestra debilidad, carencia y afán. Al mismo tiempo reconocemos que necesitamos de su intervención y que la paz de Dios, que esa paz que Él nos quiere dar, sea restituida en nuestra vida. La paz es consecuencia de la oración. Mientras traemos nuestras preocupaciones y cargas a Dios con oración y súplica, disfrutamos de tener comunión con Dios. Y el resultado de esa comunión con Dios es paz que escapa a todo entendimiento. Porque la oración calma el afán. La oración canaliza nuestros pensamientos y deja que nuestra mente esté dividida entre lo que Dios es y lo que nosotros queremos hacer. John MacArthur dijo lo siguiente: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento significa, que esta paz no se puede comprender con la lógica humana, ya que es un regalo de Dios que no se basa en las circunstancias, sino en la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo interpreto yo esto? Que cuando estamos divididos en nuestras mentes y cuando estamos demasiado afanados, cuando no hay paz en nuestro corazón, puede estar de desacuerdo conmigo, pero según lo que yo he visto aquí, es porque me falta fe en Cristo Jesús. Usted puede estar de acuerdo o no, pero lo que yo interpreto es simplemente falta de fe. La paz de Dios no solo calma las emociones, sino que también nos fortalece. Fortalece la mente para resistir la duda, resistir la ansiedad, resistir la tentación, resistir el pecado que puedan surgir diariamente en nuestra vida. En otras palabras, la paz de Dios protege nuestro corazón y nuestra mente. Porque ya hemos entendido que todo depende de Él, que mi vida está escondida en Él y que Él es soberano por todas las cosas. En Cristo soy más que suficiente. Pero en Cristo también está esta paz, este regalo que viene a través de Él, por medio de la fe, de creer y manifestar que Él, aun cuando no está presente, gobierna en esta tierra. Y también gobierna en nuestras vidas. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, describiendo lo que es el hombre en sí, sino que en la ley de Jehová está
su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar significa reflexionar, gemir, murmurar, cavilar, dice la palabra así, en forma suave, constantemente con nuestros labios. Hacer un sonido como un suspiro al andar por el camino, repitiendo la palabra de Dios en medio de la aflicción que podamos estar viviendo. Yo siempre he contado esto porque es algo que viví. En un trabajo tenía una persona que me hizo los primeros años la vida imposible. Ya no lo podía soportar. Porque yo entendía que había algo personal de él hacia mí. Fui a pedir ayuda y me dijeron, ora por él. Pero ¿cómo voy a orar por él? Pero si lo único que yo quiero es... Me empecé a orar por él. Empecé a orar por él. Empecé a bendecirlo. Empecé a ser amable. Aun cuando él era déspota y decía, empecé a orar. Después de 20 años, cuando me retiré de la empresa, se le cayeron las lágrimas. El único en 20 años que me agradeció por haber trabajado con él. Y esto no es para vanagloria mía, sino que es producto de lo que la oración hace en las relaciones de las personas. Y yo creo que usted puede tener también testimonios similares. Es como la oración me saca de mí, pobre de mí, cómo me hacen daño a mí. Pero ¿y este qué se cree? Cuando yo me centro en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios es capaz de hacer, y lo hago con acciones de gracia, entendiendo que todo lo que me sucede, todo lo que deja de ser, es producto de Dios. Y cuando yo entiendo que yo amo a Dios y Él me ama a mí, recibo de su paz que escapa todo entendimiento. Meditar en la palabra de Dios y la oración fortalece nuestra fe, ilumina la mente permitiendo comprender mejor la voluntad de Dios y tomar decisiones más sabias. La meditación en la palabra de Dios y en la oración nos lleva a cambios reales en nuestro carácter y comportamiento, aumenta la paz interior. La palabra de Dios y la oración trae consuelo y paz en medio de la tormenta. La meditación en la palabra y la oración profundiza nuestra relación con el Señor. Entonces puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, me hago fuerte. Gloria a Dios. No sé si al poder escuchar esto, el Señor no está haciendo algo en nuestra vida y en nuestro corazón. En mí lo está haciendo. Lo que el apóstol Pablo se refiere a la fortaleza que se encuentra en la dependencia a Dios durante nuestra debilidad. En lugar de ver la debilidad como una desventaja, la frase sugiere que en la debilidad se manifiesta la verdadera fuerza de Dios, independiente de las circunstancias. Pero también se manifiesta en donde está puesta nuestra esperanza. Buscar la paz de Dios a través de la oración y la meditación en la palabra ayuda al creyente a confiar en Dios y a dejar de lado nuestras preocupaciones. Qué distinta sería nuestra vida si dejáramos las preocupaciones. Hay que recordar que la paz de Dios es una realidad y no simplemente un deseo o palabras bonitas. Es una realidad y es visible. En nuestra vida eso es una realidad. Cuando converso con algunos hermanos creyentes que están enfermos y dicen, ¿saben qué? Yo no sé lo que pasó, pero yo ese día estaba tan tranquilo. Dios me mostró que Él estaba conmigo y vino en mi vida. No cambió nada la situación, pero yo era otra persona. Entonces los cristianos debemos recordar que esa paz está disponible para nosotros.
pero también que la podemos buscar. La importancia de la oración, la gratitud y el pensamiento de cosas buenas nos ayuda a que la paz de Dios prevalezca en el corazón y la mente del creyente. Por eso la palabra dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin duda, hermano, que nosotros necesitamos esa paz. Sobre todo cuando se nos dificultan las cosas. Necesitamos de la paz de Dios porque a veces nos damos cuenta que estamos atados, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Es ahí cuando nos damos cuenta que somos menos que una hormiga porque no tenemos el control absolutamente de nada. Pero el Señor a través de su palabra está diciendo, vengan a mí, yo les voy a dar una paz que ninguna parte más pueden encontrar. Podemos acudir al Señor en todo momento y asirnos de la paz de Dios sobre nuestra vida. Quiero decir que está disponible. Hoy día tu corazón está turbado. ¿Hay angustia en su corazón en el presente? ¿Hay algo que lo está afligiendo? Yo lo que quiero transmitir es que hay una paz disponible para cada uno de nosotros. Que es posible encontrar paz en medio de las dificultades. No le estoy diciendo que su problema va a estar solucionado. No se confunda. Lo que estoy diciendo que Dios me capacita para tener paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando estamos felices y tenemos todo lo que necesitamos y todo va bien y hemos dicho que es un buen día, nosotros decimos, gracias Señor. Y nos acostamos confiadamente y decimos, gracias Señor, hoy día este es un día espectacular. Porque entendemos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Que todo viene producto de Él. Entendemos que dependemos de Él en todas las cosas. En Cristo tenemos la victoria asegurada. Él nos da la victoria. Pero también en la derrota debemos dar gracias. Yo sé que a veces es más fácil decirlo. En el dolor también debemos dar gracias. En la enfermedad debemos aprender a dar gracias. En la angustia debemos aprender a dar gracias. En el temor y la traición debemos aprender a dar gracias, etc. En lo que estoy viviendo hoy debo dar gracias. Porque el Señor está con nosotros para levantarnos. Y el Señor dice que hay paz que sobrepasa todo entendimiento y está disponible para los que en Él confían. Como dijo el rey David cuando huía delante de Absalón, su hijo, Salmo 3, 1, 4. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Yo creo que aquí él estaba luchando con sus pensamientos, con su mente. Pero ¿qué dice el versículo 3? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió desde su monte santo. Hermanos, no dejemos de buscar a Dios, el rostro del Señor. No dejemos de estar con Él todos los días. El buscar demanda una acción, diligencia, llevar todo pensamiento cautivo a su presencia. ¿Cómo se distingue un verdadero creyente de un creyente nominal? De aquellos que dicen que son cristianos.
de aquellos que dicen, no, si yo confío en Dios, de aquellos que dicen, no, si yo también soy salvo. Por su oración y la meditación en su palabra. Por la oración y la meditación en su palabra. Porque un cristiano no puede vivir sin oración, como no puede vivir sin estudiar su palabra de una forma clara y consistente. Porque somos débiles. Hermano, si nosotros tenemos tendencia a ir para el otro lado, los que tenemos auto cuando la dirección no anda bien, la soltamos y el auto corta para el lado izquierdo o para el lado derecho. No estamos centraditos. Entonces sabemos que tenemos que llevar a repararla. Hasta que la alineen y le balanceen. Eso quiere decir que la dejen de tal forma que ésta no se desvíe ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Cuando oramos no tenemos que impresionar a nadie, no tenemos que mostrar que somos más espirituales que otros, pero en ella se revela en quién confiamos y a dónde están puestos nuestros pensamientos. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Estos versículos nos hablan de la esperanza y el consuelo del pueblo de Israel. Y eso es lo que debe sostener a nosotros los cristianos. La esperanza y el consuelo que viene de Dios. La esperanza en Cristo Jesús. La esperanza y el consuelo sostienen nuestra vida. En Cristo tenemos esperanza, consuelo, y la oración nos ayuda para no tener una mente dividida, sino concentrada en el propósito por el cual hemos sido llamados a salvación. La oración nos permite recobrar la paz de Dios para que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestro corazón estén guardados por el Señor, para que seamos para su honra en medio de lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración? ¿Cuánto tiempo realmente meditamos en la palabra? Hermanos, el poder para vivir de acuerdo a los imperativos de Dios y estar sujeto al indicativo que es Dios es meditar en su palabra y en la oración. No en sí misma, sino como instrumento que nos lleva y nos acerca a Dios. Porque el poder viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. El amor viene de Dios. La paz viene de Dios. Él silencia nuestros pensamientos. Él lleva cautivo todas nuestras emociones. Él puede sacar el temor, el afán, la angustia, el miedo. Él puede sacar el rencor. Él puede sacar la venganza. Él puede sacar todo aquello que estorba para estar en directa comunión con Dios. Él provee las armas para hacer frente a todas las dificultades que tenemos diariamente. Por eso el apóstol Pablo decía, pues ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo. Él dijo, yo soy débil. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es torcerle el cuello a aquel que me hace mal. Porque lo que yo quiero es solucionar yo los problemas de acuerdo a lo que yo quiero. Y no dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. No sé si usted ha experimentado esto.
Yo digo, es como cuando un niño patalea, se tira al suelo, ya todo, y dejó ahí de llorar y todo, y ya le dice, ya te cabreaste, ya ahora me toca a mí. No sé si ha visto usted. Es como que si me pescaran de aquí y he pataleado, y cuando ya no tengo más fuerza, digo yo, Señor, ayúdame, ya listo, ahora ahí ven. Pero siempre queremos hacerlo nosotros. Señor, tú dijiste que iba a tener paz y mira cómo estoy. Yo me imagino al Señor diciendo, ¿y la buscaste? ¿Me entiendes? No sé si yo me he visto en esas circunstancias. A lo mejor puedo ser como demasiado básico. Pero de Él depende todo. Todo viene de Él, el amor de Dios, la paz de Dios. Todo viene de Él. Lo que nos sostiene viene de Él. Él nos lleva adelante. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón. ¿Dónde está el mal del hombre? En el corazón. Y dice, y vuestros pensamientos. ¿Dónde empieza a dividirse primeramente el hombre? En los pensamientos. Si ahí nacen, echamos a correr la máquina y somos tan creativos. Dice, en Cristo Jesús. Número 1, el creyente no puede tener su mente dividida. Número 2, la oración permite al creyente tener paz. Una paz que escapa, que sobrepasa todo entendimiento. Esto se refiere al origen divino de la paz que trasciende el intelecto, el análisis y la sabiduría de los seres humanos. Es algo que no podemos entender. Él dice guardará, un término militar que significa mantener bajo vigilancia. ¿Qué dice guardará? Nuestro corazón y nuestros pensamientos. O sea, yo voy a tener bajo vigilancia sus pensamientos y su corazón. La paz de Dios guarda al creyente de la ansiedad, la duda, el temor, la congoja, etcétera, etcétera, etcétera. Corazones y pensamientos. Aquí el apóstol Pablo no hace una distinción entre estas dos cosas, sino una declaración comprensiva que alude a todos los aspectos internos de la persona. A causa de la unión con Cristo, el creyente guarda el corazón, guarda sus pensamientos, y es entonces cuando florece la paz que escapa a todo entendimiento. Es imposible tener paz cuando no guardamos nuestros pensamientos, cuando no llevamos nuestro corazón a la presencia de Dios. Es imposible que el hombre sin Cristo experimente paz, porque esa paz no es producto de nosotros, sino es producto de que Cristo mora en nosotros. Qué bendecidos somos. Qué bendecidos somos. Él guarda nuestro interior con su perfecta paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la oración nos ayuda a no tener una mente dividida, sino concentrada en el propósito por el cual hemos sido llamados a salvación. La oración trae paz al corazón del creyente. Una paz que no se encuentra afuera, sino en Cristo Jesús. Yo no sé qué es lo que pueda estar viviendo usted hoy día. No sé qué le pueda estar quitando el sueño hoy día. Yo le puedo decir a usted, no te preocupes, si todo va a tener solución. Pero mi palabra no significa absolutamente nada. Y ni va a cambiar su vida tampoco. Pero si usted va a Dios ahora, Él dará paz que escapa a todo entendimiento. No le estoy preguntando si es chico o grande su problema, sino que es que si realmente nosotros hemos oído a Dios,
para encontrar esa paz que guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento. Hermano, los afanes de la vida nos apartan de Dios. Los afanes de la vida y todo lo que el hombre quiere encontrar no traen paz al corazón del hombre. Como les decía, cuando quiere pedir aumento de sueldo, es una cuestión que vamos pasando por la oficina y decimos, voy a aprovechar de que el jefe está solo y voy a pedirle aumento de sueldo. No la pensamos antes, no la craneamos, no juntamos las liquidaciones de sueldo, no empezamos a buscar argumentos, no empezamos a preguntar cuánto gana ese, cuánto gana el otro. Ahí nos dividimos. Ahí nos dividimos. Y ahí vienen los desvelos y vienen todo ese tipo de cosas. Y ahí incluso, mire hermano, en medio de esa preocupación, hacemos promesas a Dios. Dios, si me suben el sueldo, te prometo que voy a diezmar y voy a ofrendar. Hermano, yo lo que estoy diciendo no es imaginación. Es lo que yo hice por mucho tiempo. Hasta cuando Dios nos dice, no puedes servir a dos señores. Y cuando eso dice, no es que dejes de trabajar. Cuando dice eso, no es que tú dejes de hacer ciertas cosas y te metas en un convento y que tengas que trabajar para el Señor. Lo que está diciendo, como hijos de Dios, servimos a Dios, creemos en Él o ponemos nuestra esperanza en el mundo. En lo que otros puedan hacer por mí. En lo que yo pueda hacer en mi beneficio. Por eso la palabra dice, no podemos servir a dos señores. Estamos con Dios, reconciliados con Dios. Y si estamos reconciliados con Dios, debemos orar, meditar en su palabra para ser transformados a su imagen y semejanza, para estar firmes en unidad con gozo. Debemos buscar al Señor en oración, porque esto nos llevará a experimentar esa paz que escapa a todo entendimiento. ¿Dónde se diferencia una iglesia de un club social? Que a veces hay más armonía en un club social, en un equipo de fútbol que en la misma iglesia. En la oración y en el estudio de la palabra. Porque esa es la que nos mantiene firme. Cuando yo entiendo que voy a la iglesia no para que se haga mi voluntad, sino que para que la voluntad de Dios transforme mi vida, es que empiezo a confiar y a creer en Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, es tiempo de despertar. Ya basta con la religiosidad, que simplemente tenemos que declarar que nos va a ir bien, que simplemente tenemos que decir, oh Señor, yo confío en ti y por eso yo no me va a pasar nada. No, hermano, el cristianismo es mucho más allá que eso. El cristianismo no tiene que ver con formas, no tiene que ver con reglas, tiene que ver una forma íntima, una comunión con el Señor, en conocer su voluntad, en hacer su voluntad y en reconocer que yo solo no puedo. Porque mi tendencia es hacer el mal, porque vengo de un mundo lleno de pecado, porque fui creado en pecado y debo ser transformado de adentro hacia afuera. Eso consiste en el cristianismo, no en que si el hermano es mejor o es peor, si ora mejor o ora peor, no que si el hermano hace o deja de hacer. No, hermano, en mí. Ahí empieza la transformación. Pero si no hay oración, si no hay meditación, ¿sabe lo que hay? Es religiosidad. ¿Y sabe lo que dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas. Hermanos, no soy mejor que ustedes.
pero les animo a que podamos avanzar. Debemos avanzar como iglesia. Como dicen tantos predicadores, la iglesia avanza de rodillas, del estudio de su palabra, de menguar yo y morir yo para que Cristo crezca en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas. Hermano, si tú no te quieres someter a esto, la verdad que no sé qué estás haciendo allí. Porque tú no te sometes a las directrices de un grupo de personas que dirigen la iglesia, sino que nos sometemos a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios dice. Y si tú crees que lo que se dice de aquí no está acorde con las escrituras, no estés aquí porque te estás haciendo mal. Pero si estás aquí, pide a Dios, como lo pido yo, doblegar el orgullo, el egoísmo, la soberbia, la vanidad, el creer que soy mejor que otros, el creer que yo tengo mayor sabiduría que otros. Debemos doblegarnos al Señor. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Hermanos, el poder para vivir de acuerdo a los imperativos de Dios y al indicativo de Dios es la oración. No es la oración en sí misma, sino el instrumento que nos lleva y nos acerca a Dios, porque el poder viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. El amor viene de ellos. Él nos sostiene. Él nos levanta. Gracias, hermano. Él nos levanta. Es el Espíritu Santo que nos lleva a entender el poder de Dios. Y que el poder está en Dios y no en nosotros. No está en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, ni en nuestro conocimiento, sino que está en Dios y Dios en nosotros. ¿Y cómo podemos tenerla? A través de la oración. No se trata de frases aprendidas, ni de repetición de palabras, frases, dichos, sino de una comunión íntima, entendiendo quién es Dios, que Él es soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que son palabras que decimos muy fácil, pero la verdad que nuestra mente no puede entender estas tres no características, sino que esencia de Dios, atributos de Dios. A través de la oración entiendo que yo soy falto, que soy débil, pecador, rencoroso, temeroso, carente de fe. Pero también entiendo que Dios es una realidad viviente y tiene poder sobre mis pensamientos y sobre mi corazón. A través de la oración yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, en forma cotidiana, en una relación íntima con Él. El Salmo 34, 12, 14 dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Es una pregunta. Y la otra es: ¿qué desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y la paz de Dios,
vendrá sobre nuestras vidas. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano.